Doctor Loy, Buenas noches. te pillamos ahí con los apuntes estudiando, voy a coger los míos. Claro, porque Como siempre, yo siempre estoy estudiando. claro, no solo eres un sensei, un maestro, sino que también eres un estudiante. ¿Cómo sé cómo esto? A la vez, ¿el gran sensei tiene que ser siempre un eterno estudiante? Correcto. Ahí estuviste muy bien, querido pequeño Saltamontes. Mm, el que empieza por estudiar acaba por convertir el estudio en parte de su vida y no puede dejar de hacerlo. Entonces, yo tengo la sensación de llevar la misma vida que llevaba cuando empecé siendo niño a estudiar. Yo sigo haciendo lo mismo, estudiar. Bueno, Estudiar. Y como tengo mucha costumbre de contarle lo que estudio a todo el mundo, pues eres sensei. afortunadamente trabajo en un sitio donde puedo hacer, no solo puedo, tengo que hacerlo. Y además, en este tipo de programas participativos en los que también hacemos divulgación científica, pues estupendo. Bueno, pues ya lo Maravilloso. sabemos, al final acercarnos al mundo de los animales, al mundo de las aves, es una manera también de acercarnos a nuestro propio mundo, al mundo de los seres humanos, porque una de las cosas en las que hace mucho hincapié nuestro maestro, el doctor Loy, es precisamente en que esa línea divisoria que tradicionalmente hemos separado entre personas y animales tiene mucho más que ver con la cantidad que con la calidad. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy aquí en Cabeza de Chorlito porque queremos estudiar de qué manera se orientan las aves. Porque también en esto las investigaciones están avanzando y cambiando, ¿verdad, doctor Loy? Sí, hace unos años se pensaba que las migraciones, como hay aves que migran y otras que no migran, pues es fácil pensar que se trata de un asunto genético. Pero a medida que se ha ido estudiando los procedimientos concretos y los mecanismos concretos que las aves usan para realizar las migraciones correctamente, porque no se equivocan de sitio a donde tienen que ir, pues se ha ido viendo que la genética tiene, como en todo, un papel menor del que se pensaba. Yo creo que hoy en día sigue habiendo todavía mucha, yo diría casi que propaganda acerca de la influencia de la genética, y la influencia de la genética no es la que se pensaba hace unos años. Entonces, en el Tres, caso de las migraciones se ha visto muy claramente que hay muchos componentes aprendidos en la capacidad que tienen las aves para orientarse. tres formas para orientarnos, para orientarse las aves en este caso. ¿Cuáles son, doctor Loy? ¿Y cuáles de ellas son innatas y cuáles aprendidas? Muy bien, o sea, el asunto de las migraciones es una parte de lo que se conoce como ecología del movimiento, que incluye no solo las migraciones, sino otro tipo de orientaciones más cercanas que todos los animales tienen que hacer. Un animal deja su madriguera, se va por ahí a deambular y tiene que volver a la madriguera. Ahí hay una serie de orientaciones que se basan en el conocimiento de claves de la zona, de hitos importantes, un camino, un árbol, un olor, pero después, en el caso de las migraciones, lo que se ha visto es que los animales, las aves, tienen un sistema de brújulas. Y estas brújulas tienen fundamentos o fuentes diferentes. Hay una brújula que usa la información del magnetismo de la Tierra, hay una brújula que usa la información del Sol y hay una brújula que usa la información de las estrellas. Y cada una de estas tiene un componente aprendido diferente. En el caso de la brújula magnética, la tienen unos animales y otros no. En esta se supone que es efectivamente una predisposición genética, una capacidad perceptiva que tienen las aves. Pero las otras dos tienen que aprenderlo. Tienen que aprender El a sol y las usar estrellas, claro. el del Sol y las estrellas. Claro, en el caso de las estrellas, por ejemplo, pues tienen que aprender la configuración concreta de las estrellas y cómo las estrellas les pueden indicar un eje. Este lo suelen usar las aves que migran en dirección norte-sur, porque las estrellas giran menos alrededor del eje norte-sur que las que están más alejadas, y estas les sirven, pero esta disposición concreta la tienen que aprender. Claro, diréis, los televidentes, Lo ¿y diremos. cómo supimos que esto era así? Pues esto lo supimos con unas investigaciones muy interesantes de una gente que se dedicó a criar aves migratorias en planetarios,
Los planetarios, como sabéis, son esas habitaciones especiales que reproducen el cielo estrellado para, con objetivos didácticos o de ocio, o de divulgación científica. Entonces, un planetario es un sitio ideal para hacer transformaciones. Entonces, tú puedes coger ahí unas aves, criarlas que aprendan una disposición de estrellas distintas, y esta disposición de estrellas les va a hacer que modifiquen en unos grados, la orientación. Y de esta manera se demuestra que usan las estrellas y que tienen que aprenderlo. Hay unos periodos críticos para aprenderlo. Periodo crítico es también un concepto muy importante que sirve para entender el aprendizaje del canto en las aves, que tienen que aprenderlo de sus progenitores en unos momentos concretos. Estoy tomando apuntes, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pero se está grabando, ¿no? Se puede ver en otro momento el programa, ¿no? Pero a mí me gusta, soy un poco analógico y me gusta in situ, me van quedando las cosas mucho mejor. Muy bien, pero avisa a la audiencia, como sucede hoy en día, como sucedió durante la pandemia en las clases en la universidad, que se grababan y la gente las podía ver ahí cuando quería. Perfecto, pues eso hacemos aquí también. Muy bien. Es que me estabas dejando alucinado con el tema también de los planetarios y bueno, bien, nada, remátame a gol porque es apasionante. Una cosa es lo que sabemos y otra cosa es cómo llegamos a saberlo. Ambas cosas son muy interesantes. Entonces, cuando estás así contando un poco las cosas, a mí también me gusta contar cómo se descubrió eso, ¿no? Claro, Entonces, claro. Después, el magnetismo es también muy interesante porque el magnetismo varía y entonces, pues, no te puedes fiar solo del magnetismo. Porque si tu brújula para orientarte depende del magnetismo y de repente hay una interrupción o una variación, una pérdida del campo magnético que está variando constantemente, pues entonces vas a tener ahí un pequeño problema. Entonces, lo que hacen las aves que usan este sistema es coordinar el sistema de orientación de la brújula del magnetismo con el sistema de orientación de la brújula basada en el Sol y con el sistema de orientación de la brújula basada en las estrellas. Obviamente, el de las estrellas es más útil para las aves que migran grandes migraciones, que les lleva varios días y por tanto les coge el día y les coge la noche, y también para las aves canoras, como el petirrojo con el que empezó el programa, que es un ave que migra también, usa la noche para hacer sus migraciones y se sabe que usa también el de las estrellas. Entonces, esta sincronización es muy importante porque es muy importante y además refleja otra característica, y es que ese aprendizaje es cambiante, es dinámico, no es una cosa que aprenden un día y queda fija para siempre. Bueno, queda fija la disposición de las estrellas, pero después tienen que adaptarlo a esa sincronización con las otras brújulas. Bien, bueno, pues lo estamos viendo un poco, ¿no? Pues, por ejemplo, las palomas mensajeras también se orientarán, supongo que por todos estos sistemas que nos está comentando el doctor Loy, las brújulas, que son el campo magnético, el Sol, las estrellas, pero también la capacidad de aprendizaje a través de distintos accidentes geográficos, olores, y eso implica aprendizaje, no solo genética. Yo con esa idea me quedo. Y para demostrarlo, además, el doctor Loy nos traía unos vídeos de referencia hablando de las pardelas. Me gustaría, doctor, si te parece, como una buena manera de rematar la sección de hoy, que está siendo apasionante, como siempre, que nos hablaras en concreto de qué pasa con las pardelas, que las vamos a ver ahora enseguida en imagen, y por qué, de alguna manera, este ejemplo reafirma esta idea tuya y de la comunidad científica de la capacidad de aprendizaje de las aves, en definitiva, que no somos tan diferentes a las aves. Pues sí, porque se suponía que las pardelas, que son un ave así de mar, ¿no? Que tienen unas rutas migratorias enormes, se suponía que eran genéticas. Si son genéticas, pues están fijadas las direcciones, distancias, etcétera, y las aves pues las tienen ya al nacer. Pero claro, un estudio en el que se marcaron a 150 pardelas con geolocalizaciones y teniendo en cuenta, al capturarlas, también tomaban datos de la edad y de otras características de cada una de las aves, pues pudieron correlacionar el tipo de vuelo que hicieron, la ruta que siguieron, con la edad. Y se descubrió, son aves que viven muchos años. En el experimento participaron
pardelas de entre 4 y 9 años, se descubrió que las jóvenes hacían recorridos más largos, cuando no es un problema de velocidad, vuelan a la misma velocidad que las adultas. Es un problema de despistes, de que las jóvenes deambulan más, exploran más y acaban con el tiempo, al realizar la migración durante años y años, acaban por optar por las rutas más cortas, más eficaces, óptimas. Y eso significa que evalúan el entorno, que lo analizan y que acaban por decidir la ruta más corta. O sea que hay un factor de aprendizaje constante en la Algo vida de las no muy migraciones. diferente a lo que nos pasa a las personas, ¿no? Que al final, con más edad, sueles tener menos energía, pero con menos energía haces lo mismo. Y cuando eres más joven, te permites más licencias de gasto energético y de experimentación. Yo creo que esta Y barrera. pierdes. Sí, sí, dime, doctor. No, que cuando eres joven también pierdes mucho tiempo buscando cosas interesantes y tienes que También. explorarlas para darte cuenta que no lo son. Bueno, pues nos hemos solazado con estas preciosas imágenes de Antonio Sandoval también, con música clásica donde pasaron pardelas y también alcatraces atlánticos arrullados por la voz del insigne doctor Loy, Ignacio Loy Madera, profesor, experto y amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos un mes más aquí en Paisarinos Televisión. Muchas gracias a vosotros.